Teológica X, Teología y e-Learning, plataforma de enseñanza y aprendizaje de la teología bajo entornos virtuales. Presenta el curso Discipulado y Misión. Semana 2. Configurarme con Jesús. Antes de iniciar nuestra sesión, dediquemos un espacio para la palabra de Dios. Del Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos, dejando inmediatamente las redes, le siguieron. Más adelante vio otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, reparando las redes. Los llamó también, y ellos, dejando inmediatamente la barca y a su padre, le siguieron. Palabra de Dios. Iniciaremos nuestro tema con esta primera parte. Jesús, modelo para el cristiano. Jesús de Nazaret es el modelo único de nuestro seguimiento, el camino que tenemos para conocer a Dios. Él vivió como todo judío de su tiempo. Jesús inició su misión haciéndose bautizar por Juan en el Jordán y predicando que el reino de los cielos ya estaba cerca. Visitó a los enfermos, dio esperanza a los tristes, ofreció su mano solidaria a todos. Trató a las personas como únicas e irrepetibles, entregó a todos su amistad y se dio a sí mismo con caridad inagotable hasta la muerte. Jesús fue un hombre coherente, pobre y libre, fiel a su misión. Oró cada día en su aposento o en el monte, a su Padre amado, a quien se dirigía con la tierna palabra de los niños: Abba. Jesús se nos muestra como una persona profundamente ligada al Padre, en comunicación con Él, dependiente de su voluntad. Ahora bien, Jesús nos llama para que lo sigamos. Jesús empieza a proclamar que el reino de Dios ha llegado y hace la invitación a seguir. Para ello va en busca de los discípulos en sus lugares de trabajo. Recordemos lo que acabamos de leer. Paseando junto al lago de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores. Les dijo Jesús: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos, dejando inmediatamente las redes, los siguieron. Actualmente, Jesucristo sigue llamando a hombres y mujeres e invitándoles a seguirlo. Él te llama para que lo sigas y anuncies el reino desde lo que eres y haces: un profesionista, un comerciante, un obrero, padre o madre de familia, hijo o hija. Pregúntate entonces, ¿cómo respondes a esta llamada? Reflexiona al respecto. ¿Le haces esperar? ¿Acaso eres capaz de hasta ponerle condiciones a Jesús? Tómate tu tiempo y reflexiona. Debes tener en cuenta que Jesús llama en el tiempo y en el lugar preciso. Si pudiéramos preguntar a Pedro, Andrés, Santiago y Juan por qué están ahí con las redes, ellos probablemente responderían: porque somos pescadores. Esa respuesta es cierta, pero por encima de ella existe una razón más profunda. Ellos estaban en el tiempo y lugar preciso en donde Jesús quería. Al igual que los discípulos, tú estás aquí hoy porque Jesús lo quiere y te llama a seguirlo. Considerando el pasaje del Evangelio de Mateo, hay muchas razones para seguir a Jesús. La primera, Jesús puso su mirada en ti. Segundo, Jesús te quiere en su obra. Y tercero, Jesús espera
tu respuesta. Pero seguir a Jesús implica dar una respuesta libre. ¿Qué significa seguir a Jesús? No es fácil contestar. La expresión sígueme tiene algo de mandato y a la vez algo de súplica. La voluntad de Dios se manifiesta en esta palabra, por tanto es un mandato, pero al mismo tiempo requiere de nosotros una respuesta libre. Es un mandato con acento amoroso. No en vano, el amor es más exigente que la justicia, y cuando es el amor el que llama, una súplica es un mandato. La respuesta es seguir a Jesús para ser como Él y participar de su misión, el reino. ¿Y tú, cómo tomas la invitación de Jesús? El documento Eclesia en América, su numeral 8 dice: la invitación del Señor respeta siempre la libertad de los que llaman. Y es que la llamada de amor que Jesús hace suscita una respuesta consciente y libre, desde lo más íntimo del corazón del que quiere ser su discípulo. ¿Pero qué implica seguir a Jesús? Responder afirmativamente al llamado de Jesús implicó para sus discípulos dejar sus ocupaciones, su modo de vida y vivir como Él. Les supuso un cambio de vida respecto a Dios y a la vez dedicarse a una tarea que de momento no era clara, pero que con el tiempo Jesús les explicaría. Los discípulos no hicieron preguntas, solamente creyeron en Jesús, se fiaron de Él y lo siguieron, dejándolo todo. A nosotros también nos pide Jesús que le creamos y nos fiemos de Él. Para seguirlo, hay que renunciar a todo lo que se opone a su seguimiento. ¿A qué estás dispuesto tú a renunciar? Y es que Jesucristo nos llama a seguirlo con nuestras cualidades y limitaciones. La mayoría de quienes siguieron a Jesús eran personas con poca instrucción, padres y madres de familia, pescadores, artesanos y agricultores, publicanos, rebeldes, pobres y ricos. Sus discípulos y discípulas fueron personas comunes, con virtudes y defectos. Pedro era generoso y entusiasta, pero cuando llegaba el peligro se le encogía el corazón y se echaba para atrás. Felipe tenía la cualidad de llevar a otros a Jesús, pero no era práctico para solucionar los problemas. Con este grupo, sin embargo, Jesús dio comienzo a la revolución más grande de la historia. ¡Qué gran alegría! No importa cómo seamos, ni cuántas habilidades o defectos tengamos, porque Jesús nos llama a todos sin distinción. Ahora te pregunto, ¿quieres formar parte de este grupo? ¿Estás dispuesto a ser discípulo de Jesús? Tómate tu tiempo y reflexiona al respecto. Hay un punto fundamental. Jesús forma a sus discípulos. Los discípulos de Jesús recibieron una formación. Ellos aprendieron viendo todo lo que hacía y decía Jesús. Vivían y viajaban con Él. Jesús desea que sus discípulos entiendan, vivan y transmitan sus enseñanzas y que en cierto sentido tomen su lugar, porque a fin de cuentas, un discípulo bien formado será como su maestro. En la escuela de Jesús se enseñaba una materia, el reino. Este reino se reconocía en la práctica de Jesús y eso es lo que aprendieron los discípulos. Seguir a Jesucristo entonces es vivir las exigencias del reino. Seguir a Jesucristo es configurarse con Él, asumir sus valores y actitudes, es acoger el proyecto del reino, cuyos elementos más importantes se encuentran recogidos en el Sermón de la Montaña y en varios pasajes del Evangelio. Poner en práctica la palabra del Señor no basta con escuchar, orar, asumiendo la actitud del discípulo que escucha a su maestro, pero también actuar conforme a las bienaventuranzas, principales pautas para nuestro comportamiento: pobreza espiritual, sencillez, justicia y limpieza de corazón.
También hay que manifestar amor fraterno, perdón, unidad, solidaridad con los pobres, auténticos distintivos de los discípulos de Jesús. Y también hay que servir y actuar como hermanos sin sentirnos superiores a los demás. Seguir a Jesucristo es vivir las exigencias del Reino. Para configurarse verdaderamente con el Maestro, es necesario asumir la centralidad del mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este amor con la medida de Jesús, de total don de sí, además de ser el distintivo de cada cristiano, no puede dejar de ser la característica de su iglesia. El amor es la característica principal del discipulado. Así, el testimonio de caridad fraterna será el primero y principal anuncio de Jesús. Por el amor que se tengan los unos a los otros, reconocerán todos que son discípulos míos. Ahora bien, el amor que manifiestas a los demás, ¿te acerca realmente a Jesús? Los que te ven actuar, ¿deducen que es el amor cristiano el que te impulsa? Por favor, tómate tu tiempo y reflexiona al respecto. Hay que experimentar la alegría de ser discípulos de Jesús, sabernos discípulos de Jesús, configurarnos con Él y participar de su misión es una gran dicha. La primera invitación que Jesús hace a toda persona que ha vivido el encuentro con Él es la de ser su discípulo para poner sus pasos en sus huellas y formar parte de su comunidad. Nuestra mayor alegría es ser discípulos suyos. Él nos llama a cada uno por nuestro nombre, conociendo a fondo nuestra historia, para convivir con Él y enviarnos a continuar su misión. Sigamos al Señor Jesús. Discípulo es el que, habiendo respondido a este llamado, le sigue paso a paso por los caminos del Evangelio. Interioriza, como parte final de este módulo, qué actitudes tengo que cambiar, mejorar y desarrollar para configurarme con Jesús. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión.